varias que ya hemos visto en esta serie de talleres de Pacto Innova, están todas relacionadas. Anteriormente hablamos del buyer persona, que es el cliente ideal, hablamos de un plan estratégico de comunicación, del modelo Canvas. Son todas herramientas que van enmarcadas hacia lo mismo, que tienen el mismo objetivo y el mismo propósito, que es al final darnos herramientas, darnos posibilidades, oportunidades para que nosotros podamos mejorar nuestros servicios, ¿sí? Para que podamos mejorar como emprendimiento, como empresa. Y están relacionadas sobre todo estas últimas dos que hemos visto, que es el buyer persona, cliente ideal, y esta de la que vamos a hablar hoy, que es el viaje del cliente o Customer Journey. Será también, o son sobre todo, pensadas para la comercialización y para la difusión de nuestra empresa, ¿sí? Pero antes de eso, antes de pensar, generalmente nosotros decíamos que en el plan estratégico sobre todo, que siempre por ahí pensamos en ese último punto, ¿no? Que es como el posteo o una última acción en la cadena de comercialización, pero estas herramientas nos hacen pensar nuestro servicio un poquito antes en ese proceso. Entonces, bueno, arrancamos con esta herramienta de viaje del cliente. Karen. Sí, y bueno, también para recordar un poco lo que hemos estado viendo, o sea, todas las capacitaciones que hemos estado teniendo y lo que hemos venido hablando se relacionan entre sí, o sea, empezamos a primero abrir el panorama de qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo, la transformación digital, por qué es importante conocer a nuestros clientes, por qué tenemos que pensar en otras herramientas. Luego empezamos ya a entrar como en materia con el modelo de negocio Canvas, ¿no? O sea, primero es entender qué necesito para crear este negocio o para mejorarlo. Y siempre que va, todo lo que vamos a hacer está ligado a nuestro cliente que va en el centro de todas nuestras decisiones, de toda la planificación estratégica que vamos a tener. Entonces, con el modelo de negocio, evaluamos qué son esos elementos que tenemos que tomar en cuenta para crear nuestro negocio. Pero después ya entramos en materia de, vamos a entender bien a ese cliente para tomar las mejores decisiones. Entonces, la semana pasada hablamos de identificar al cliente y usamos algunas herramientas, como lo es hacer un mapa de empatía, como entender las diferentes como aspectos que tiene este cliente desde su personalidad, sus problemas, quién es esta persona, como humanizar a este cliente. Y ahora, teniendo en cuenta que siempre vamos a hablar de ese cliente que tenemos como objetivo, llegarle, que nos conozca, vamos a hacer este trabajo también ahora de ya identifiqué a mi cliente, ahora qué pasa ese cliente, qué fases tiene que vivir ese cliente hasta llegar a mi negocio, hasta comprar mis servicios y después cómo lo vamos a retener, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar hoy, como ese siguiente paso, ya que identificamos al cliente. Si hicieron a lo mejor ahí ese proceso ustedes de manera interna, siempre ténganlo en cuenta. O sea, vamos a ir dando ejemplos y vamos a crear hoy, vamos a hacerlo lo más práctico posible, pero ustedes estén pensando por aparte de quién es ese cliente, ese, no sé si es un alemán retirado o una pareja o una familia colombiana que viene a Panamá, lo que sea que ustedes estén identificando como ese potencial cliente y que más les interesa, vayan pensando ahora con este taller cuáles van a ser esas fases que va a vivir el cliente. Y entonces te dejo, Muy bien. Rubén, la primera Bueno, más o parte. menos como siempre nos gusta contarles un poquito de lo que vamos a ver en el taller. Primero, más conceptual, la primera parte, sobre qué es lo que es, para qué nos sirve esta herramienta, cuáles son los elementos de ese mapa que vamos a crear, y por último, ejercicio práctico, ¿sí? Sobre todo en este taller le queremos dar un poco más de importancia sobre todo a lo práctico, porque es de la forma que mejor nos va a quedar cómo utilizar esta herramienta. Entonces, bueno, primero que es, decía, ya Karen recién lo decía un poquito, Customer Journey es una herramienta, sí, esto es lo primero que tenemos que ver, que es algo que nos va a servir para tomar decisiones, ¿sí? Y con esta herramienta, ¿qué es lo que hacemos? Es mapear, sistematizar, documentar de alguna forma, dejar por escrito, ¿sí? Por ahí en criollo, ese proceso por el cual pasa el cliente hasta comprarnos, ¿sí? Incluso después. Porque tenemos que entender que el cliente no es que de repente de un segundo para el otro, de la nada, agarre y nos compra nuestro servicio y nos reserva, ¿no? Todo eso tiene un proceso, ¿sí? Que es lo que le llamamos el viaje del cliente, ¿sí? Es todo un camino que el cliente realiza desde que no nos conoce en principio, después nos tiene en cuenta, o nos descubre, ¿sí? Que ya sabe de nuestra existencia, después nos tiene en cuenta,
compra, bueno, ya vamos a ver bien las etapas, pero es todo un camino por el cual tenemos una relación con nuestro cliente, ¿sí? Que incluso va hasta después de que nos compre el servicio, ¿sí? Eso es importante. ¿Para qué nos sirve? Bueno, primero para identificar canales. Canales le llamamos a esos puntos donde nosotros nos contactamos con el cliente, ¿sí? Ya sea página web, correo, redes sociales, la misma atención al cliente cara a cara. Entendiendo todo ese camino que hace, vamos a identificar mejor y vamos a ser más conscientes de cuáles son esos canales que vamos a necesitar para llegarle mejor o llegarle de manera efectiva al cliente. Entender el tipo de información que requiere, sí, porque no es la misma información que requiere cuando no nos conoce o cuando apenas sabe de nosotros, a cuando ya está interesado en reservar, ya nos contactó, ya mandó correo. El tipo de información es distinto, entonces nosotros también esto nos va a ayudar a entender eso, ¿no? ¿Qué tipo de información, en qué momento, ¿no? Al final todo esto es para mejorar nuestro servicio, ¿sí? Porque teniendo o utilizando una mejor información, utilizando los canales adecuados, va a hacer que nosotros podamos captar de manera más efectiva a ese cliente, ¿sí? Y que podamos mejorar nuestro servicio. Tenemos que estar presentes en el momento ideal, sí, para eso nos sirve también, para estar presentes, que no se nos pierdan esos clientes, ¿sí? En esa etapa inicial, por ejemplo, donde recién está ahí sabiendo o escuchando de nosotros, bueno, tenemos que ser creativos también, pero ser conscientes de que es el momento donde tenemos que estar ahí más presente que nunca, ¿no? Como para poder captar aún más la atención de ese cliente. Y obviamente también esto nos va a servir para adaptar nuestro plan de acción, ¿sí? Porque al final, como decía Karen, el cliente está en el centro, ¿sí? Tenemos que ir acomodando y adaptando, ¿sí? Nuestros planes de acción, nuestras metodologías, nuestras formas, nuestros canales, a lo que el cliente, nuestro cliente ideal, ¿sí? Obviamente siempre haciendo hincapié en eso, no en cualquier cliente, sino el cliente ideal nuestro, requiere, ¿sí? Entonces nosotros vamos adaptando ese plan de acción y para poder hacer eso tenemos que ser bien conscientes de este proceso, este viaje que tiene el cliente. Eso es importante. Estamos. Bueno, algunos puntos importantes. Dos específicamente. Uno que nos basamos en el cliente ideal, ¿sí? Para hacer, está muy ligado a la herramienta anterior que vimos el miércoles pasado, por eso pusimos acá el ejemplo que hicimos el miércoles pasado, ¿no? Para tener en cuenta que cuando desarrollemos este viaje del cliente, esta herramienta, tengamos siempre presente el cliente ideal, ¿sí? Que hemos identificado. Siempre esa va a ser nuestra referencia. Siempre está la duda si esta herramienta, desarrollarla, hacer este ejercicio por el tipo de servicio, por el tipo de producto. Bueno, puede ser por el tipo de servicio, ¿sí? O tipo de producto que ofrecemos, pero generalmente nosotros recomendamos hacerlo por el tipo de cliente, ¿sí? Es como la manera más efectiva. Recuerden que habíamos dicho cuando definimos lo del cliente ideal que podemos tener uno solo, podemos tener más de uno. Lo ideal, si tenemos más de uno, es que esta herramienta del viaje del cliente también lo podamos hacer para cada uno de los clientes. Si tenemos 3 clientes ideales que definimos anteriormente, podemos hacerlo esto 3 veces, ¿sí? Lo ideal sería hacerlo con el cliente ideal, con que tengamos uno siempre está bien. Generalmente si somos emprendimientos no muy grandes, que no es que ofrecemos una gran cantidad de servicios demasiado diferentes, por ahí el cliente es uno solo y está bien, ¿sí? Así que si por ahí ustedes en sus organizaciones definen un cliente ideal, está bien, ¿sí? Tenemos una pregunta de Ángelo que nos dice, ¿con qué herramienta hicieron ese perfil del cliente? Bueno, la vez pasada, o sea, realmente son unas plantillas, ¿no? O sea, eso que le llamamos herramientas son básicamente plantillas que con este acomodo y las diferentes, aquí como se ve chiquito, pero se puede ver, ¿no? O sea, cuando estamos intentando crear el perfil de nuestro cliente, estamos intentando pensar de dónde es, qué edad tiene, cuál es su situación actual, su contexto, sus deseos, sus problemas, no sé qué. Entonces, ahí pueden ver que esa plantilla ya tiene como esos recuadros. Nosotros se las compartimos, se las vamos a compartir si no la tienen. Entonces, eso lo vamos volcando. Ahora, este formato es uno que nosotros hicimos y es un PDF y se va llenando, ¿no? O sea, todo lo que está ahorita aquí lleno, ustedes la reciben en blanco y ya lo pueden adaptar a como su ejercicio personal. Pero también la invitación es que si este formato no les sirve, o sea, hasta ponerlo en una hoja de papel, pero el punto es hacer ese ejercicio interno de identificarlo, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta estos puntos, ahora vamos a entender esto que hablamos cuando decimos vamos a generar ese viaje del cliente, cómo lo empezamos a hacer y es primero pensando en las etapas.
Generalmente se han establecido por diferentes estudios 5 etapas básicas, ¿sí? Que son las que hace nuestro cliente, ¿sí? Son descubrimiento, consideración, compra, retención y recomendación, ¿sí? Por ahí, si lo ven ustedes por otro lado, pueden encontrar una diferencia de nombres, de que primera etapa por ahí en vez de descubrimiento sea conciencia, pero al final lo importante es lo que requiere cada etapa, ¿sí? El concepto de cada etapa, son 5 etapas, ¿sí? Bien, con esto de definir las etapas, lo que nos va a quedar claro también es qué tipo de canales necesitamos en cada etapa, ¿sí? Y ahora creo que en la próxima, ahí está, les explico un poquito mejor de qué se trata cada etapa. La primera etapa de descubrimiento es cuando el cliente escucha por primera vez nuestra existencia, ¿sí? Es cuando por algún motivo, porque alguien le contó, porque lo vio en alguna publicidad o nos vio en las redes, por algún motivo, no, escuchó por primera vez nuestra existencia, escuchó que en Panamá está tal emprendimiento, ¿sí? Esa es como la primera etapa. Después la segunda etapa es cuando ya hay una consideración, ¿sí? Cuando ya está pensando en visitar nuestro emprendimiento, porque capaz que ya tiene planificado ir a Panamá o ir a determinada zona, entonces ya no solamente que escuchó de nosotros, sino que ya nos tiene en cuenta, ya le prestó atención, ya captamos un poquito su consideración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entra a nuestra web o entra a nuestras redes sociales y empieza a ver las publicaciones que hemos hecho, la ubicación, todo eso. La tercera etapa es cuando ya nos reserva, ¿sí? Generalmente por correo o WhatsApp, sí, creo que son los canales que por ahí más utilizamos, emprendimientos como los de ustedes, como con los que trabajamos nosotros. Pero ya esa tercera etapa es cuando ya se hace efectiva esa compra, ¿sí? Y ahí van viendo que ya se van desprendiendo algunos canales o puntos de contacto que le llamamos, que en este caso, en el de la tercera etapa de la compra, es el correo o WhatsApp, ¿no? En la anterior fue la web y redes sociales, y eso es importante, ir identificando cuáles son esos puntos donde nos encuentra, donde nos contactamos con el cliente. Después de la etapa esa de compra viene la etapa de retención, que es, sobre todo nosotros creo que lo podemos ejemplificar más claramente, que es en el momento donde el cliente ya está en nuestro emprendimiento, ¿sí? Pensándolo por ahí en turismo y emprendimientos de alojamiento, restaurante. Bueno, esta etapa hace referencia al momento donde tenemos que retener ese cliente, ¿sí? Que ya está, ya nos compró, bueno, ahora le tenemos que dar el mejor servicio posible para que se quede contento con ese servicio y para que incluso el día de mañana, si vuelve a Panamá, nos vuelva a visitar. ¿Sí? Está relacionado con eso, con fidelizar ese cliente, ¿sí? Que no solamente nos compre una vez, sino que ya nos tenga muy presente para comprarnos una próxima vez. ¿Sí? Pero en cuanto a tiempo, lo podemos relacionar con el momento en el que le brindamos el servicio, el momento que el turista está en nuestro emprendimiento, que realiza el tour. Y después la última etapa, que esta es muy importante porque por ahí no se tiene muy en cuenta, y es muy importante, que es cuando ya se fue el turista, ¿no? O sea, yo estoy ejemplificando con el turismo, ¿sí? Pero es cuando ya se fue, ya compró, ya le dimos el servicio, bueno, pero queda una última etapa que es la de la recomendación, ¿sí? Que generalmente en turismo, esto estamos hablando de los comentarios que deja el turista en Google Maps, TripAdvisor, Booking, cualquiera de esas plataformas, o incluso la recomendación boca a boca que puede hacer ese turista con amigos y familiares, ¿sí? Esa es la quinta etapa, que también es importantísimo que la tengamos en cuenta porque esa recomendación nos va a servir un montón, obviamente si se fue contento, si no, no, pero la tenemos que tener en cuenta para ver cómo minimizamos ese efecto negativo que puede tener una recomendación negativa, ¿sí? Pero bueno, básicamente 5 etapas para que tengamos en cuenta y vayamos conociendo cuál es ese viaje general del cliente. Descubrimiento, consideración cuando ya nos tiene en cuenta, la compra, retención y por último la recomendación. Claro. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer con estas etapas es ya nosotros aterrizarlo a ese cliente y ese servicio que voy a brindar. Por ejemplo, voy ahorita a dar otro ejemplo que no sea de turismo, como para que tomemos en cuenta, voy a quitar ahorita tantito mi pantalla, que tomemos en cuenta, por ejemplo, pónganse ustedes en sus propios momentos donde tienen que tomar una decisión de compra o se va a detonar esas decisiones, como por ejemplo, si voy a empezar a pagar una suscripción de Netflix, ¿no?
O sea, ¿qué pasa por mi mente y en qué momento decido que voy a necesitar suscribirme a Netflix? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo conocí a Netflix? O sea, todo lo que uno empieza a considerar para tomar una decisión de compra estoy hablando ahorita, por ejemplo, de un producto digital, pero ¿qué pasa cuando tengo que comprar un refrigerador? ¿No? O sea, tal vez, ¿por qué? ¿En qué momento uno compra un refrigerador? Bueno, a lo mejor recién casados y van a comprar una casa por primera vez y hay que equipar la casa, ¿no? Entonces, si ese fuera mi cliente, una pareja o tal, en qué momento debería estar yo presente, que soy el que vende refrigeradores, para que consideren comprar esta marca en específico, ¿no? O este modelo que queremos vender. Y no es lo mismo porque a lo mejor un producto digital como Netflix, Spotify o su servicio que ustedes tengan de internet o ciertos productos se pueden comprar de cierta forma, pero hay otros que no, como el refrigerador, que me requiere seguramente ir y quiero abrir las puertas del refri, entender los espacios, ver si va a caber por la puerta de mi casa. Entonces, hay otro tipo de consideraciones, ¿no? Y eso va a detonar también qué información yo le voy a dar a ese cliente para que él tenga todo lo que necesita para tomar su decisión de compra. Entonces, en toda esa fase que decía Rubén, que es en las etapas de descubrimiento, de consideración, aquí me regreso, estas primeras dos etapas, es todo eso previo que va a necesitar el cliente antes de decir lo compro o lo reservo o voy a ese lugar. Eh, y después ya estamos en esa etapa de compra, sería como ese segundo gran momento donde ya logramos generar esa acción en el cliente y ya nos eligió a nosotros de todas las opciones que pudo haber tenido y las alternativas también que pudieron ir surgiendo en el camino, al final nos eligió a nosotros, ¿no? Y entonces pasa todo lo que decía Rubén y finalmente terminamos ya se va, pero es un cliente que no debemos de dejarlo como morir, por así decirlo, porque al final, pues, pensemos en turismo, a lo mejor no va a volver a viajar porque es un viaje muy largo, porque viene de otro país, pero ese cliente va a generar una serie de acciones posterior a su viaje que al final nos ayudan a fidelizar lo que estamos haciendo. Si se va feliz, como decía Rubén, va a dar una recomendación. Si conoce el día de mañana a una familia que está buscando sus próximas vacaciones y quedó súper contento de su viaje a Panamá, probablemente podría hasta decirle como, uy, no sabes, te recomiendo ir a Panamá, ¿no? Y ya empieza también él a hacer ese proceso posterior a que adquirió ese servicio. Y entonces esto lo vamos a aterrizar en una plantilla como esta. Volvemos a lo mismo, no nos casemos con plantillas, hay muchísimos, o sea, hay algunas que ponen más o menos fases, lo podemos hacer tan largo, tan corto como queramos. Lo importante es que al menos entendamos exactamente en qué parte del proceso estoy con mi cliente para entonces poder entender qué acciones voy a hacer. Y aquí esta es la que quiero que llenemos el día de hoy, ahorita en unos minutos. Y les voy a explicar cómo yo la separo, porque se me hace un poco más sencillo al momento de tener que analizar este cliente. Lo primero es esas fases que estaba, o etapas que estaba diciendo Rubén. Aquí las estoy simplificando como a tres grandes momentos, que es previo al servicio, durante el servicio y posterior al servicio. ¿Y qué tenemos que identificar en estos tres grandes momentos? Esos pasos, y lo vamos a ir llenando así como paso por paso, y vamos a ir describiendo qué está haciendo el cliente. Y entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, previo al servicio, y vamos a regresar a lo mejor al ejemplo del viaje, porque aquí tengo un ejemplo como en general, para comprar una plataforma, por ejemplo, reservar en una plataforma de viajes. ¿Qué tiene que hacer para empezar ese proceso de búsqueda, de descubrimiento? Pues seguramente le va a preguntar a sus amigos, va a empezar a hacer búsquedas en Google, va a empezar a leer blogs de viaje. Todas esas acciones que va a ir haciendo previo al servicio las vamos a ir poniendo aquí. Vamos a suponer que decide comprarnos a nosotros, seguimos en la parte de previo al servicio, ¿no? Porque en el caso del turismo, probablemente va a desembolsar o a reservar o a dar un depósito o algo, pero todavía no ha tenido realmente la experiencia. Entonces, aquí en previo al servicio llegan nuevas acciones como, por ejemplo, le tengo que mandar la cuenta de banco y él tiene que pagar, tiene que hacer una transferencia, me tiene que llenar estos formularios. Entonces,
ahí vienen como más acciones que tiene que hacer ese cliente y así lo vamos a ir como llenando poco a poco. Pero ya que tenemos, digamos, como ese viaje, esos pasos identificados que tiene que hacer el cliente, luego vamos a empezar a desgranar un poquito más qué implica hacer eso. Porque aquí en lo que decimos problemas del cliente, tiene mucho que ver también con esos momentos a lo mejor donde hay duda o hay fricción. Por ejemplo, si ya tengo que pagar algo, pues hay un momento donde a lo mejor es como, híjole, tengo fondos en mi tarjeta, puedo pagarlo ahorita, ¿no? Porque a lo mejor no es no es el momento, porque hay pandemia, entonces tal vez necesito comprarlo siempre y cuando me aseguren que va a haber un reembolso. O sea, empezar a entender también ese contexto de lo que está pasando en ese momento con el cliente, para que entonces también entendamos cómo se siente, que aquí lo pongo como en emociones, porque a lo mejor cuando está en ese proceso inicial de voy a viajar y quiero conocer y tengo vacaciones y me gané un bono en el trabajo y es momento de invertirlo en un viaje, lo que sea, que a lo mejor está así como súper emocionado con la búsqueda, se está inspirando y todo, al momento de que llega y que tenemos que sacar la tarjeta, creo que en muchos casos y cuando son pagos grandes, a lo mejor esa emoción es más de frustración, ¿no? De, híjole, tengo que desembolsar dinero o tengo que dar un adelanto. Y entonces también paso por otros procesos yo como persona, como cliente, y toda esta información nos va a ayudar a nosotros poder decidir, que aquí lo pongo como lo divido. Todo esto es como lo que hace el cliente y acá abajo vamos a poner, entonces yo qué tengo que hacer para lograr ayudar en cada punto a mi cliente en cada fase a ese proceso que él tiene que pasar, que yo se lo haga más fácil, que me considere a mí, que vea que yo soy un aliado, que vea que me interesa darle el mejor servicio, porque aquí estamos en el momento donde ya estamos compitiendo con todos los otros proveedores que están allá afuera, entonces aquí es donde yo voy a buscar qué acciones yo voy a hacer y es en donde yo me puedo diferenciar. Ahí me salté aquí uno, perdón, que era puntos de contacto, lo mismo. Cuando entendemos qué está haciendo y en qué fase, ese canal o punta de contacto va a ir variando. Por ejemplo, con lo que le está diciendo del viaje, cuando estoy en un proceso de búsqueda de inspiración para ver a dónde me voy a ir por mis vacaciones, probablemente voy a estar buscando blogs, ¿no? Entonces, ¿cuál es un canal que en ese momento no quiere decir que lo que está acá arriba es lo que yo estoy haciendo, sino lo que tiene que hacer ese posible cliente? Abajo es donde vamos a poner nuestras acciones específicas. Pero aquí es todos esos lugares donde está teniendo puntos de contacto. Pues a lo mejor newsletter, los amigos, el blog, Instagram, porque está súper bonito para inspirarte con las fotografías, bla, bla, bla. Después hay otros puntos de contacto como los que mencionaba Rubén, que ya entra, es más probable que ya que decidió un lugar y que ya está buscando alternativas, vaya a buscar en una página web toda la información que le falta o vaya a hablarle a su agente de viajes para decirle, sabes que ya me sigue que quiero ir a Panamá y quiero empezar a que me ayudes a planificar mi próximo viaje. Entonces, los puntos de contacto aquí, por ejemplo, ya estoy mencionando incluso una agencia de viajes. Si nuestro perfil de cliente es más de comprar en una agencia, pues su punto de contacto en ese momento de consideración tal vez va a ser la agencia, no va a ser directamente con nosotros. Y también es importante identificarlo, porque entonces, ¿yo qué acción voy a hacer para que la agencia le dé toda la información que él necesita? Entonces, eso es como simplemente hacer como un ejercicio de bajar la información de este cliente hizo esto, ok, ¿y qué requiere hacer? ¿En dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? Y ya teniendo como esta idea, este mapa, entonces ya va a ser un poco más fácil para nosotros empezar. Aquí es solamente como volcar y mapear y empezar a entender las ideas que tenemos, ponerlas en un lugar. Cuando estoy hablando de acciones digitales, es cuando todo lo que vamos a hacer a nivel digital, ¿en qué fase la vamos a poner? Porque normalmente nos dicen, no, es que hay que comunicar y tenemos que tener redes sociales. Ok, perfecto, pero ¿para qué sirven esas redes? ¿Para qué vas a estar utilizando Instagram o Facebook o LinkedIn o Twitter? O sea, y a lo mejor puedes tener muchas redes y que te funcionen en diferentes partes de ese viaje del cliente. Probablemente
una red como Instagram me va a servir mucho que me encuentre cuando está en su proceso de inspiración, que me haya estado siguiendo para que vea lo bonito que es Panamá, pero muy poco probable voy a cerrar una venta por Instagram. A lo mejor ahí lo único que logré es que lo llevara a mi página web en ese proceso de consideración, que vamos a pensar que le dio clic desde mi Instagram a mi página web. Y entonces ahora, ¿qué información necesita en esa página web? Porque ya está en otro paso de esa expedición que está haciendo ese cliente. De haberlo inspirado, logré hacer un clic para llevarlo a mi página web. Y ahora que llegó a mi página web, tal vez ya no necesita tanta inspiración, necesita información que le ayude a tomar decisiones de que ese es el lugar que quiere ir o ese es el lugar donde se quiere hospedar. Entonces, toma otra forma el pensar en mi página web. Incluso hasta podemos decir, a lo mejor la página web tiene toda la información, pero si yo tengo solamente una oportunidad de que haga un clic desde mi Instagram a mi página web, ¿a dónde específicamente lo quiero llevar de todo ese mar que tengo de información en la página web? Al punto de contacto, al blog, al formulario para que me contacte, al apartado donde hablamos sobre nosotros, sobre la historia, dónde lo queremos llevar en ese clic. Y pues va a depender de en qué parte del proceso está ese cliente. Y en otras acciones, lo estoy separando sí en lo digital, con otras acciones que ya son, por ejemplo, si quiero imprimir folletos para dejarlo en un hotel, o para dárselo a la agencia de viajes, o para ponerlo en algún lugar como un restaurante, si necesito hacer a lo mejor ese proceso de venta directa, que no requiera, o sea, no lo que es digital, pero el hecho de que yo tenga que estar en el teléfono ya requiere otro tipo de acciones, requiere otra información y estoy en otro momento con mi cliente. Entonces, así es como, esta es como la propuesta que nosotros les traemos a ustedes de un Customer Journey o un viaje del cliente. Pero como digo, le pueden agregar, quitar o adaptar a lo que requiera su servicio. Y aquí yo tengo, ay, me regresé. Este es, por ejemplo, otro caso, es de viajes. Este se pensó en su momento para una plataforma de reservas de viajes. Y entonces ven que está diferente la estructura, ve que tienen a lo mejor hasta otro formato, da igual. El punto es que aquí logramos entender cada paso que estaba tomando este cliente para llegar a una plataforma de viajes, como que está primero buscando los lugares para viajar, ya decide después a dónde va a ir, empieza a organizar su itinerario, empieza ya todo el proceso de compras y reservas, luego se está preparando, luego llega al destino, toma la experiencia, regresa a su casa, comparte vivencias y piensa en su siguiente viaje. Aquí yo estoy describiendo los pasos de ese cliente, no los que tiene que hacer conmigo específicamente, pero lo que él tiene que hacer. Y luego en este mismo ejemplo estamos poniendo los puntos de contacto como, ok, lo que les decía, cuando está buscando dónde viajar, a lo mejor está en una cafetería platicando con sus amigos y sale el tema. O a lo mejor empieza a buscar en un blog, o a lo mejor empieza a ver las redes sociales, bla, bla. Acá después empiezan a aparecer otro tipo de canales como el chat, la web, el correo electrónico, después ya el lugar in situ, o sea, el mismo hospedaje donde vaya a estar se vuelve otro canal de contacto con el cliente. Aquí, bueno, está survey, pero sería una encuesta. Cuando ya se fue de su viaje, otro punto de contacto puede ser, le mando una encuesta de satisfacción o le pido, por ejemplo, que califique mi hospedaje en Google Maps, lo que decía Rubén. Todo eso es algo que tenemos que plasmarlo aquí. Y finalmente, en ese para qué queremos hacer esto, reiteramos uno, seguir entendiendo a nuestro cliente. Dos, identificar los canales, pero en qué momentos son adecuados. O sea, de nada nos sirve tener un Facebook si creemos que ahí va a pasar todo. Tal vez no, tal vez sí, depende de qué estamos vendiendo. Y estamos hablando de servicios, pero también a lo mejor están vendiendo productos. Y si yo quiero vender mis productos de cosméticos, pues voy a tener que entender otra fase de lo que va a estar pasando ese posible cliente. Entonces, hasta aquí no sé qué tanto haya dudas o comentarios. No estoy viendo más preguntas ni nada en el chat, entonces vamos a asumir que
estábamos como que más o menos entendiendo la idea. Y sí queremos dedicar el resto del tiempo a hacer un ejercicio totalmente práctico y voy a abrir otra plataforma, que aquí la tenemos, y lo vamos a ir llenando en conjunto. Entonces, aquí sí vamos a necesitar de su total participación, sea por chat o que abran sus micrófonos, pero la idea es hacerlo 100% práctico. Aquí, como ven, estoy poniendo la plantilla que les enseñé hace un momento. Aquí están, y vamos a ir llenando estos post-its, o no sé cómo le llamamos, notitas, estas notas, papelitos virtuales, con los ejemplos que ustedes nos vayan dando. O sea, la idea sería, tenemos que elegir un ejemplo de servicio o incluso de producto, si lo quieren, y empezar y tener claro, ok, sobre quién, cuál va a ser ese cliente, y empezar a llenar esto. Sí, voy a dejar unos segunditos por ahí para ver si alguien de los que está conectados se anima a que lo hagamos sobre su emprendimiento, porque eso sería como más fácil. Y si no, nosotros simplemente podemos dar como la idea y entre todos ir llenándolo. ¿Algún voluntario que quiera contarnos de su servicio? Para hacerlo como muy sencillo, porque sé que tienen muchos. Ah, mira, Ángelo ahí abrió su Aquí micrófono. aquí todos estamos en el turismo, así que sería fácil agarrar cualquier ejemplo hipotético de un Customer Journey Map, un Customer Journey, ajá, de algún producto turístico, ¿no? Perfecto. ¿Les parecería que lo hagamos, por ejemplo, para hacerlo como más concreto y para aprovechar el tiempo, de un hospedaje? ¿Cómo ven? Pueden también poner en el Vale, chat como ok o levantar la manita. Perfecto. Todo bien. vale, vale, vale. Para que sepamos que están bien. Sí, 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 que nos escuchan, Todo que bien, adelante. están con ganas. Bueno, entonces, Ángelo, que fue el que se atrevió a prender el micrófono, lo vamos a dejar como, él dio el visto bueno por el grupo, y ya vi que también aquí está Odelvis poniendo que sí, que un hospedaje está bueno. Entonces, vamos a pensar en un hospedaje. ¿Cuál propones? Vamos a empezar a hacer este proceso de ideación, y me encantaría si pueden poner en el chat también como sus ideas, pero un hospedaje, porque hay muchos tipos de hospedajes, Sí. pero a lo mejor... Sí, puede ser un hospedaje. hospedaje comunitario. Ajá. O sea, una persona que tiene un emprendimiento de 3 habitaciones en su casa y que bueno, él no tiene, por ahora no tiene la tecnología para hacer que esos clientes conozcan dónde está él, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería el cliente? Podemos En usar zona el cliente que usaron la semana pasada para no estar inventando. El de Pablo Pérez. Pablo Pérez es nuestro cliente, y queremos que alguien como Pablo Pérez llegue a nuestro hospedaje rural comunitario. Aquí se leyeron también los comentarios de Mónica, que está en una zona apartada de este hospedaje, y contamos a lo mejor con ciertas restricciones a nivel de herramientas digitales. Entonces queremos empezar a entender cuáles son esos pasos que tiene que hacer este cliente para llegar a nuestro hospedaje. Con eso, bueno, yo voy a ir como llenándolo con algunas ideas, pero sí estaría bueno que me empiecen a contar ustedes. Yo lo primero que pienso, vamos a irnos primero a esta parte de previo al servicio. Todavía no estamos, todavía esa persona no conoce nuestro hospedaje, nunca ha escuchado de este hospedaje rural comunitario en Panamá. Este cliente lo que sí está en una fase de descubrimiento, no ha decidido tampoco cuándo son las fechas a lo mejor de su llegada, pero solo tiene claro que va a viajar a Panamá y va a empezar su proceso de búsqueda de todo lo que va a estar haciendo en Panamá. Entonces, ¿en qué parte estamos aquí previo a nuestro servicio y previo a que nos haya encontrado, nos encuentre más bien? Rubén, te dejo que empieces a... Acciones que tiene que hacer. Claro. Bueno, yo creo que un cliente que está en esa etapa del servicio, creo que lo primero que hace es buscar en Google.
Perfecto. Ujú. Yo aquí agregué uno que es pregunta a conocidos también, como gente que sepa que ha ido a Panamá, cuál fue su experiencia. ¿Qué más se les ocurre? Sí, van a buscar en TripAdvisor o Lonely Planet a ver referencias también, ¿no? Ujú. Ujú, ¿qué más? Aquí estoy viendo referidos, buscar en Google, Google Maps. Voy a poner busca referencias en plataformas de viajes, que fueron las que estaba diciendo como TripAdvisor. Y tenemos también, mira, Instagram con hashtag está bueno. En Instagram, ¿qué más? Revistas, dice Delvis. Alguna revista especializada. Claro. Entonces, aquí, perdón, está, busca sobre el lugar. Si se dan cuenta, todos estos posts que están mencionando, búsqueda en Google, plataformas de viajes, preguntar a conocidos, el hashtag en Instagram, ya estamos también entendiendo los puntos de contacto, porque todo esto que me están mencionando pasa en el paso de busca sobre el lugar. O sea, estamos en una sola fase. Antes de continuar, Felipe, tienes la mano levantada, cuéntanos. Yo también diría que por proyectos también se podría. ¿Por qué? Perdón, no alcanzo a escuchar. Por folletos. Por proyectos. ¿Proyectos te refieres a otros Folletos. proyectos? Ah, Folletos, folletos. perdón. De una. Yo también había escuchado proyectos. Folletos, claro. O sea, también, ¿cómo llega a esos folletos? O sea, ¿en dónde los encontró? Porque realmente estamos pensando, o sea, ¿en qué momento él llegó a tener ese folleto en su mano? ¿Porque fue a una agencia de viajes? ¿O cómo llegó al folleto? Por agencia de viajes. Se da a conocer la Ah, conoce a alguien y alguien le recomienda el folleto. Ok. Agencia de viajes mencionaron. Noticias por televisión. Eso, por ejemplo, o sea, José de Jesús, me gustaría entender esas noticias por televisión. ¿Qué tipo de noticias? ¿En qué momento? Porque estamos identificando la fase, o sea, está en su casa y ve una noticia. ¿Cómo es que llega esa noticia por televisión? José de Puede Jesús, ser ahí. también a través de blogs especializados, gente bloguera que escriben, influencers. Claro. Espacios especializados de viaje. Ok, todo lo que me están comentando ahorita, estamos pensando en esos canales durante su búsqueda, ¿cierto? Que está ahí como en ese proceso de entender qué va a hacer, dónde va a llegar, no sé qué, y entonces está dando con todos estos puntos de contacto, pero no hemos identificado, o sea, y luego qué pasa. O sea, ya vamos a pensar que ya encontró mucha información de bloggers, de influencers de viaje, fue a preguntarle a la agencia, platicó con su hermano que estuvo en Panamá, estuvo viendo la televisión y hablaron sobre visita a Panamá y entonces ahí como que vio sobre una página web. Está en esa fase de búsqueda y luego ¿qué pasa? ¿Cuál sería el siguiente paso? Voy a intentarlo hacer como un poquito rápido para que no tardemos mucho en llenarlo, pero ¿qué pasa después de que obtiene esa información? Porque lo que me interesa es que logremos identificar al menos unos 3 pasos en esta fase para también después ligarlo con lo que sigue, pero para no estar como... mira, Él va a Felipe tener que tiene la mano comparar, levantada. no va a Ah, tener que comparar entre nosotros y las otras opciones que ha encontrado, porque me imagino que va a encontrar múltiples opciones, así que él va a tener que hacer como una comparativa de
de a quién va a escoger, ¿no? Porque, por ejemplo, en Booking y en estas plataformas tienen estrellitas, tienen comentarios, entonces él va filtrando de a quién va a escoger, ¿no? Claro. Claro, claro, totalmente. Y Felipe tiene ahí la mano levantada. O le quedó de recién, me ¿O le parece. quedó? No, porque estaba hablando este Ángel. Ah, ya la bajó. Sí, sí. Se arrepintió Felipe. No, Sí, creo que ya había hablado. ya tiene, entonces ya tiene información y entonces que empieza a empezar ese proceso de toma de decisión. Empieza a comparar las opciones de hospedaje y en esa comparación, ¿cómo puede tomar esa, o sea, qué es lo que pasa después? Como tomar esa decisión, ¿no? O qué hace. Bueno, ahí creo Bueno, que... yo creo que también el hospedaje va, bueno, aparte de o sea, cosas como el precio, la ubicación, también, y las referencias, también las actividades que hay alrededor de ese sitio de hospedaje, porque normalmente la gente no escoge un sitio de hospedaje porque sí, sino que deciden quiero hacer surf, entonces me voy a un lugar donde se hace surf, entonces busco un hospedaje cerca de las mejores olas, o voy a ver, quiero ver las tortugas, entonces voy a un lugar donde haya un proyecto de conservación de tortugas, entonces pienso que la decisión va muy ligada a qué es lo que ese cliente en particular quiere hacer. Uh-huh. Claro, y ahorita también escuchándote y leyendo lo que estaba poniendo Daniel, estoy aquí, lo que está en verde acá arriba son como los pasos y después vamos a ver dónde encaja todo esto, porque aquí ya hay como muchas ideas de esa, pero el primer paso fue buscar sobre el lugar. Aquí también me parece muy interesante lo que decía Daniel de, pues, revisa su presupuesto, bien importante, ¿no? O sea, cuando alguien está planificando su viaje, aparte de buscar todas esas opciones que existan para hacer, para ver, para hospedarme, para tal, eh, tiene que también tomar en cuenta el presupuesto, lo que decían, claro, el tipo de ambiente que desea. Eso es bien importante. ¿Qué tipo de viaje va a hacer esta persona? ¿Es un viaje de negocios? ¿Es un viaje para relajarse? ¿Es un viaje para hacer actividades de aventura? Entonces, todo eso también nos va a ayudar, pero vamos a asumir que estamos pensando en un cliente que va a llegar a nuestro hospedaje, que está en una zona rural que está alejada. Y esa persona que habían definido que era Pablo Pérez. Pablo Pérez, panameño. Claro. Entonces, ¿cómo, o sea, quién es este cliente? Porque para poder ir respondiendo también las preguntas de Ángelo, que decía como hay que tomar en cuenta también como lo que él quiere hacer, lo que él quiere ver. Sí, estaba interesado, era docente, me acuerdo, no tengo muy buena memoria, pero más o menos me acuerdo que era docente, que le interesaba los proyectos de conservación, que estaba buscando o quería interesarse sobre algún programa de intercambio con sus estudiantes. Ya hasta ahí me acuerdo. No sé si alguien se acuerda de algo más. Pero bueno, seguramente ahí va a consultar, por ejemplo, también, ¿no? Por ahí una acción que puede hacer es consultar, si ya está interesado en el... Sí, ahí entonces sería cuál es el canal que él tiene para conversar con nosotros, para interactuar con nosotros. Entonces, cuál es la vía de comunicación que él tiene, qué vía de comunicación tenemos abierta para entender sus necesidades y poder cerrar la venta, ¿no? Claro. Lo voy a poner cuando él está en ese proceso de comparar las opciones que está encontrando, empieza ya como ese proceso de consulta, donde a lo mejor ya va a empezar a escribir directamente un correo electrónico o a escribir en el chat de Facebook o a mandarles un WhatsApp si es lo que están utilizando ustedes. Pero ya va a empezar ese proceso de, o hasta hablar por teléfono, ¿no? Para preguntar tarifas. Y aquí ya estoy poniendo consulte las opciones y empieza entonces también ese proceso de planificación del viaje. O sea, ya pasó de solamente considerar que iba a ir a Panamá tal, a empezar a definir qué es lo que va a hacer y ya empezar a planificar, que es un pasito previo a poder terminar de decidir y comprar y reservar. Laura y Mendoza me parece con la mano levantada. Sí, esto también
tomando en cuenta la sugerencia de los otros compañeros, también pudiéramos decir que en la parte de consulta de las opciones, también es importante cuando es tipo el proyecto de las tortugas, preguntar sobre las temporadas, porque muchas veces piensan que está en cualquier momento y no es así. También hay que preguntar entonces sobre las temporadas y las opciones que hay durante el año. Claro. Aquí, esto que estás comentando lo voy a poner también en este otro recuadro que son los problemas del cliente. En ese proceso de consideración, a lo mejor es, dependiendo la temporada, qué actividades, ¿no? Se pueden hacer. Por ejemplo, tomando en cuenta el comentario que nos estaba ahorita dando Laura. Otra cosa que también habían mencionado, como lo voy a poner también en esos problemas, puede ser el presupuesto. O sea, el presupuesto que él tenga puede llegar a ser una limitante o algo que le acongoje para decir, y tal vez no puedo ir hasta allá, o sí, porque es muy caro, es difícil, no me alcanza y se puede volver un problema. Otra cosa también ahí que me quedé pensando cuando estaban diciendo sobre el tipo de viaje que quiere hacer, a lo mejor en esos problemas es no solo el presupuesto, pero va relacionado con la temporada y que a lo mejor existan todas esas opciones que él quiere hacer en el tiempo que él tenga para estar ahí, porque a lo mejor solo tiene 5 días y entonces no puede hacer todas esas cosas y no puede llegar a todos esos lugares y entonces tiene también que ser parte de su decisión para ver dónde se va a hospedar, cómo se va a trasladar, y etcétera, ¿no? Entonces también voy a poner ahí como un problema que puede tener es el tiempo en el lugar que va a visitar. Pero entiendan también los problemas, aparte que por ahí tiene el título de problemas del cliente, también como cuestionamientos, como dudas, ¿no? Como todo este tipo de cosas que pueden ser una limitante para ese momento del proceso del cliente, ¿sí? Creo que ahí puede llegar a entenderse mejor, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos, como que ya empecé a bajar aquí del mapita, si se dan cuenta, esto lo vamos a intentar siempre hacer, la parte de los pasos y las acciones, vamos a intentar siempre dejarlo como en una línea para que realmente tengamos como que lo más visual posible esos pasos que está haciendo el cliente. Pero ya que abajo ya se empieza así como a revolver un poquito, que no importa, está bien, pero que al menos vayamos sí, como delimitando un poquito en qué parte estamos y cómo esos problemas en ese paso en el que está, cuando está considerando que va a ir y en dónde va a hospedarse en este caso, todos esos cuestionamientos que le empiezan a surgir o cosas que pueda tener, va a estar relacionado con las emociones. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se me hace como mucho más fácil a veces como con un emoji, pero se pueden escribir, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía yo del tema del presupuesto, cuando estamos hablando de que ya está viendo los precios, está viendo realmente cuánto le va a costar hacer este viaje y cuánto va a tener que pagar, en este caso por el hospedaje, puede que se sienta como, o sea, porque a mí me pasa que a veces personalmente cuando tengo que estar buscando un lugar, me pasa que me canso a veces de ver tantas opciones, ¿no? Me abrumo, me siento abrumada. Si nuestro cliente a lo mejor tiene un presupuesto limitado o tiene un poder adquisitivo medio y esto es realmente un desembolse grande para ir a visitarnos, pues probablemente se pueda sentir hasta nervioso, con miedo, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo también. Con el cliente que tenemos, que es el docente, ¿tú crees que como que tiene mucho dinero? El presupuesto puede ser algo que lo haga sentir. Habíamos dicho si era de poder adquisitivo medio alto, si no me equivoco. Yo creo que ahí podría pensar en dos emociones, dividiendo esa etapa en dos. Creo que al principio, como esa etapa más de descubrimiento, tal vez sí hay una emoción un poco más de ilusión, de emoción, de entusiasmo, ¿no? Porque ves la foto, estás viendo dónde vas a ir, las posibilidades, lo que se puede hacer.
pero ya en esa misma, en el final de esa etapa, un poquito antes de reservar un poquito de la compra, creo que ahí sí ya viene un poco más de esa preocupación, de sentirse un poco abrumado por las opciones. En el caso de nuestro cliente, que era de poder adquisitivo medio alto, creo que puede llegar a ser una preocupación el presupuesto, sobre todo pensando en que se quede mucho tiempo, porque habíamos dicho que viajada era de quedarse bastante tiempo Claro. en los lugares, entonces ahí puede ser que sí sea una emoción de preocupación. Creo que en general pasa eso, es como al principio ilusión y emoción por dónde vamos a ir, y ya después cuando tenemos que reservar ya nos empieza a abrumar o a estresar un poquito cuando vemos demasiadas opciones. Claro, entonces podemos pensar que él pasa de estar emocionado a, yo pondría algo como antes de la preocupación, como dudoso, Ujú. y luego ya como que empieza a lo mejor esta preocupación de, ok, tengo que pagar. Aquí está leyendo también de Ángel lo que pone que puede también tener como problemas de la forma de pago, a lo mejor sí, él solo tiene un formato como pueda pagar y esto también le puede estar preocupando. Aquí también Odelvis estaba poniendo que también se debe tener en cuenta lo que quiere y si el hospedaje tiene lo que busca. Entonces, claro, en esa acción donde él está comparando las opciones de hospedaje, donde está buscando y está empezando ya a consultar, probablemente en esos problemas, lo estoy poniendo así como, y tiene todo lo que necesita ese hospedaje, porque estamos ahorita hablando de hospedaje, pero va a ser algo que a lo mejor le va a estar ahí como llamando la atención, desde, oye, como voy mucho tiempo, tal vez sí necesito estar conectado a internet porque tengo que trabajar, ¿no? O tengo que estar realizando correos. Era una de las preocupaciones, de hecho, que habíamos Claro, puesto en ese cliente. entonces a lo La mejor conexión. es, claro, el tema de va a estar buscando siempre estar conectado y se vuelve una preocupación. O puede que no sea una preocupación, pero se vuelve algo importante para esa toma de decisión, ¿no? Estar conectado a internet, por ejemplo. Y bueno, aquí estaba yo intentando como ir poniendo en pocas palabras las diferentes plataformas que habían mencionado y que se vuelven esos puntos de contacto que, que no quiere decir que van a ser nuestros puntos de contacto, pero son ahorita todos esos canales que ese cliente va a estar necesitando, ¿no? Y que va a estar tocando, sea el nuestro o el de alguien más, pero es como, ahí está, ¿no? Ahí había puesto Google, pero lo vuelvo a poner. Google Maps lo voy a separar porque una cosa es como la búsqueda en Google Sí, sí. y otra cosa es ir ya directo a Google Maps, que por ejemplo ahí también Ángelo nos decía, un problema cuando llega a nuestra ubicación luego de comprar, en problemas, cómo llega a nuestra ubicación luego comprar. Quiero entender que ahí también le preocupa el tema del traslado, entonces, pero aquí ya sería una vez, tal vez que ya todo lo demás dice, bueno, sí me interesa ese lugar, sí creo que está dentro de mis posibilidades, y luego es cómo llego ahí, ¿no? Cómo llego o cómo me traslado, y puede ser parte de las cosas que le esté abrumando, esté generando duda. Sí, es o sea, porque puede ser una persona que tiene un carro pequeño o no tener auto o que es clase media alta, ¿no? Pero tiene un carro pequeño, un sedán, y donde como es una zona apartada, de repente hay un momento en donde se necesita un carro un poco de más altura. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema con ese tipo de cliente, ¿no? Claro. Son cosas cuando son extranjeros y vienen, se bajan de un avión, cómo se trasladan 5 horas a donde yo estoy. O sea, Claro. ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y todo eso pasa en ese proceso de planificación que estábamos hablando, ¿no? O sea, es como, no es lo mismo estar ahorita nada más inspirándome, allá tener que empezar a ponerle fechas, empezar a cerrar o empezar a reservar, empezar a desembolsar. Estoy leyendo también de Laura que dice, un problema puede ser querer reservar con poco tiempo de anticipación y por ser un lugar alejado, quizás con poca señal telefónica, para darle seguimiento breve a la compra. Claro, o sea, a lo mejor de las cosas que él requiere podrían llegar a ser respuesta rápida. A lo mejor es algo que, no sé si este cliente específicamente que tenemos es como alguien que
que No. requiere de una respuesta rápida? No. Ok. ¿Qué es lo que más requiere entonces para ese proceso de consulta? Por ejemplo, ya te mandó un correo, o te llamó, o te mandó un Sí. WhatsApp. La conexión, la información en cuanto a los programas, las actividades de conservación, porque es algo que le interesa mucho, sobre todo programas educativos. Claro. Esos son como también parte de los requerimientos del lugar que él va a tener para poder empezar a tomar su decisión. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es eso, empatizando con lo que él tiene que hacer en ese proceso. Vamos a pensar que ya se decide por un alojamiento. Puede ser el nuestro, puede ser otro, pero vamos a pensar que se decide por un alojamiento y va a ser el nuestro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí yo lo puse como reserva, porque no sé si ustedes en general pidan anticipo o solamente con una reserva, o cuáles son esos requerimientos. Alguien que me comente en su caso cómo lo hacen. No sé, Bueno, en mi caso yo siempre pido anticipo porque si me dejan plantado, por lo menos ya hay algo de riesgo de parte del cliente. Claro. Y normalmente ese anticipo, en el caso de alguien que venga de fuera, no, ¿este es de Panamá o es de fuera? Es de Panamá, sí. Ok, entonces, en este caso que estamos hablando de un cliente panameño, ¿sería que una transferencia bancaria? Sí, o bueno, si estamos hablando de este ejemplo, no sabemos si en el ejemplo la persona tiene facilidades de cobrar con tarjeta de crédito, que era lo que yo hablaba, ¿no? Que un problema es la forma de pago, qué medios de pago yo le tengo disponible a ese cliente. Alguien de los que esté aquí, ¿cómo gestiona esa parte? ¿Qué es lo que piden? ¿O se la juegan a ojalá que llegue y solo reservamos? ¿O cómo? Porque la idea es que también eso también lo vamos a tener que tomar en cuenta, o sea, lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Aquí es probable que él tenga que pagar un anticipo, ¿no? O sea, independiente de si es con nosotros, normalmente ya un cliente sabe que cuando tiene que reservar o tiene que pagar un anticipo o tiene que dejar la tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando uno reserva luego en internet, a lo mejor Booking no te cobra en el momento, algunas veces a veces no, pero ya te pidió los datos de la tarjeta y en caso de que no llegues te cobra, ¿no? Una penalización. En algunos te piden esa transferencia, que es como el adelanto, y ya cuando llegues, pues completas la reserva, otros te piden pagar 100%, aquí dice, o del instante de cerrar la compra, se habla de la forma de pago. Claro, pero ustedes, ¿cómo lo hacen? Porque aquí también me va a interesar mucho para lo que vamos a tener que hacer nosotros. Ok, la primera es por transferencia. Ok, PayPal, algunos tienen, perfecto. Eso lo vamos a dejar en esas, pagar un anticipo, pagar por PayPal, lo vamos a dejar como parte de las acciones que él tiene que hacer, ¿no? O sea, pagar, en este caso, o sea, sí se vuelve un canal PayPal, pero lo relaciono más con el correo, ¿no? O sea, que cómo va a ser esa comunicación, ya que me paga, probablemente él me va a tener que mandar un comprobante y normalmente va a ser a lo mejor por un WhatsApp o por un correo o por una llamada, que yo quiero pensar que vamos a pedir como el comprobante de alguna manera. Entonces aquí voy a relacionar la plataforma, pero con el punto de contacto que lo veo más probable que sea por correo. Pero sí, algo como PayPal normalmente te va a llevar una notificación, ¿no? De ya te pagaron o ya se le hizo el cobro a la persona. Voy a dejar hasta aquí, porque esto lo podemos alargar tanto como queramos, pero sí me gustaría como pasar a esta parte de qué es lo interno. Aquí lo único que estamos haciendo es eso, entender lo que le está pasando por la mente a nuestro cliente, las acciones que él tiene que hacer, búsquedas, llamadas, revisar su presupuesto, comparar todas las opciones que tenga y empezar a planificar hasta llegar a reservar. Entonces, tomando en cuenta todo eso que él tiene que hacer, ese posible cliente, yo, ¿qué voy a hacer para estar presente, para aparecer en el momento en el que él me necesita? Y aquí es donde entra algo como bien importante y es que no me gustaría, y por eso pongo acciones en digital, no hablemos de canales, sino qué vamos a hacer y obviamente se va a alinear a un canal, pero es
¿qué tenemos que estar haciendo para poder estar presente en ese momento del cliente donde nos necesita? Entonces me voy a pasar a la primer parte, que es busca sobre el lugar, está viendo su presupuesto, está ahí analizando las opciones que hay para hacer en Panamá y sobre todo para hospedarse y poder planificar su viaje. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si son un hospedaje? En ese momento, ¿cómo es que podría descubrir que existimos? Porque ahí es donde tiene que entender, llegar a él. Lo que dice, Mónica dice, tener redes sociales actualizadas. Claro, eso es algo que tenemos que hacer nosotros, pero ¿cómo llega a esa red social? ¿No? Aquí Daniel pone, enviando información del área y sus atractivos y facilidades. Ángelo, Bueno, ¿qué vas a...? yo digo que tristemente ya las redes sociales, todos sabemos que es un negocio. Para ser visible tenemos que tener un presupuesto de marketing que nos haga visible, porque si no solamente somos visibles a los que nos siguen, y lo que estamos buscando es gente que no nos sigue, gente que nos quiera descubrir. La forma más rápida para que alguien nos descubra es metiéndonos la mano en el bolsillo. Mónica comenta que no necesariamente y se puede hacer orgánicamente. Yo soy de la idea, o sea, nunca recomendamos pensar en presupuesto de marketing si no lo tenemos. Y tenemos que pensar en si vamos a hablar de presupuesto, no podemos pensar solamente, ahora sí que poner todo en una sola acción, porque tendría que ser más bien dentro de nuestro plan de acción de comunicación y marketing, de ver qué presupuesto tenemos y entonces sobre eso ir tomando decisiones. Entonces, estoy de acuerdo que puede ser algo muy bueno, pero si no tenemos ese dinero, pues no nos vamos a quedar igual con los brazos cruzados porque no tenemos dinero para meterle a los anuncios de Facebook o a los anuncios de Google o a seguir imprimiendo folletos o a pagar una publicidad en la televisión, o sea, entonces aquí sí nos gusta mucho siempre intentar aterrizar a lo que realmente tenemos. O sea, tenemos presupuesto y aparte aquí todavía estamos un poquito antes y queremos primero entender qué deberíamos de estar haciendo y luego vemos también qué tan factible puede ser si es con el presupuesto. Aquí estamos como un paso antes porque no estamos haciendo un plan de acción de comunicación. Estamos identificando lo que tiene que hacer nuestro cliente y entonces nosotros identificar cuáles pueden ser esas cosas que podríamos nosotros hacer para estar en el momento adecuado. Y después tendríamos que ahora sí pensar ya a nivel estratégico y planificar. Y voy a dejar a Mónica que hable porque veo que tiene la mano levantada. Gracias. No, pues es que yo les quería compartir que el año pasado estuvimos trabajando con un proyecto de desarrollo rural con una comunidad de tejedoras en el sur de Colombia, en una parte muy apartada, y digamos que ellas al principio también, pues obviamente eran muy temerosas con las redes sociales, no eran tan juiciosas. Hoy en día la asociación es súper juiciosa publicando, ellas obviamente pues no tienen presupuesto para pagar pauta ni nada, pero orgánicamente, siendo juiciosas con sus publicaciones, con los hashtags, como haciendo ellas solitas, hoy en día han crecido un montón en seguidores, siguen vendiendo sus prendas. Entonces yo sí como que, pues me parece que de pronto no necesariamente uno tiene que contar con un presupuesto grande. Obviamente el número de clientes que va a llegar pues es chiquito porque es orgánico, pero creo que sí es algo muy válido que se puede hacer. Totalmente. Y aquí por eso también es bien importante siempre pensar en ahora sí, a nivel interno, con qué recursos contamos, tiempo, personas, dinero, cuando vayamos a hacer ese plan. Pero sí, no me gustaría ahorita como desviar mucho la atención en el tema de nosotros y nuestro presupuesto, porque estamos una fase antes de simplemente identificar un ideal y luego vemos dentro de ese ideal qué tanto podemos hacer o cómo lo podemos hacer adaptado a la realidad que vivimos el día de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas acciones digitales, o sea, a lo mejor puede ser, el ideal puede ser tener publicidad, hacer una publicidad para búsquedas en Google, pero tenemos que poder llegar a entender en qué parte de esa fase del cliente y en qué plataforma y qué tipo de publicidad. Si vamos, aquí necesitamos eso, crear ya acciones, poner acciones concretas para después poder evaluar si están dentro de nuestras posibilidades.
decir algo como pagar publicidad en redes sociales es demasiado amplio. O sea, nosotros, de las redes sociales a lo mejor con las que contamos, ¿cuál publicidad pagaríamos? Si tenemos Facebook, esa es la red social que vamos a pensar como deberíamos de pagar publicidad en Facebook. Y si sí, pero ¿para qué? O sea, ¿sobre qué es esa publicidad? Porque no vendemos en línea, no queremos que publiquemos algo donde le den clic y los lleve al carrito de compra. O sea, esa publicidad no es la que aplica. Entendería que si estamos hablando de publicidad solo para que nos conozcan, ¿a dónde los queremos llevar? O sea, esa publicidad, ¿para qué va a servir en esa fase que estamos? Porque estamos hablando de... Sí, estoy hablando de awareness, ¿no? O sea, de que la gente, usted preguntó cómo el cliente va a saber que nosotros existimos, entonces tendría que ser algo de awareness. Ok, y en ese descubrimiento de que nos tenga presentes, pero ¿qué vamos? O sea, si no nos conoce hoy, pero queremos que nos tenga en su mente cuando empiece a hacer esa búsqueda, ¿cómo vamos a hacernos presentes? Por ejemplo, lo que habían hablado de solamente quienes nos siguen son los que pueden ser posibles clientes. Si ese es el caso, pero pues primero necesitaríamos que esa persona nos siga, ¿no? Pero no sé si precisamente nos tiene que seguir para cerrar una compra. Voy a adelantar y voy a soltar otra idea de cosas que ahorita, por ejemplo, estamos viajando. Entonces, algo que nos pasa mucho es que en esas búsquedas que hacemos, de las cosas que más vamos a ver, o sea, como viajeros, son blogs, porque estoy buscando información. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en Panamá? Entonces, él en una fase de búsqueda de un viajero, probablemente estamos identificando que esa persona busca en Google. Entonces, tendríamos que estar pensando qué busca y cómo lo busca. Entonces, si busca en Google, o sea, llega a su computadora, abre Google y tiene que poner algo, ¿qué pone? Y muy poco probable va a poner hospedaje rural, no sé qué. A lo mejor va a poner hospedajes con Wi-Fi, o va a poner hospedajes cerca de la ciudad de Panamá, o hospedajes con proyectos de conservación. Entonces, si entendemos qué es lo que busca, probablemente esa acción digital va a tener más sentido, porque entonces puedo decir, vamos a poner un anuncio de Google, tal vez, pero para cierto tipo de búsquedas o para ciertos momentos. O sea, no podemos aparecer en cualquier momento en esta búsqueda de Google, porque eso puede ser hasta molesto para alguien. Si me enseñan publicidad cuando no la necesito, se puede volver molesto. Incluso tengo yo el control dentro de mi computadora de decirle a Google o a Facebook o a alguien, no quiero que me muestres más publicidad de esto. Entonces, si la mostramos en un momento equivocado o mostramos información como en un momento no apto para ese cliente, podemos incluso ni siquiera llegar a que nos ubique. Entonces, por eso como esta insistencia de mi parte de ¿cuál sería esa acción que queremos definir aquí? No precisamente porque la vamos a hacer, pero porque queremos hacer este esfuerzo de entender qué es lo que realmente nos ayudaría a que le aparezcamos en ese proceso de búsqueda. Entonces, yo dije, o sea, voy a poner aquí, porque eso al final, eso que ustedes tienen escribiendo, me parece bien si está en el presupuesto, si tiene sentido. Publicidad pagada, ¿en dónde? Para poder ejemplificar aquí. ¿En dónde deberíamos estar pagando publicidad? ¿En Facebook, en Instagram, en Google? Voy a quedarme con esas, pero hay otras opciones también. Alguien que se anime a decir cuál tendría sentido cuando alguien esté buscando cosas de Panamá, que le aparezca a mí anuncio del hospedaje rural, etcétera, para poder realmente ejemplificarlo. O Rubén, que nos ayudes. Bueno, creo que eso depende de cada quien, ¿no? Eso depende de cada quien. Vamos a asumir, Ángelo, que este hospedaje vamos a definir, porque claro, aquí ya estamos hablando de interno. Entonces, en este ejercicio estábamos hablando de un hospedaje rural, estamos hablando de que a lo mejor no tiene conexión, pero entiendo que tiene redes sociales, ¿no? Y normalmente siempre tienen... Ajá. El cliente ideal que definimos, lo que más usaba era Instagram. Ok. ¿Y este hospedaje tiene Instagram? O sea, porque sería... Entonces, ahí podríamos partir de eso, ¿no? O sea, definir qué redes sociales tenemos. Normalmente, con los hospedajes que hemos trabajado, que vamos viendo,
casi siempre tienen una cuenta de Facebook, una página de Facebook, y muchas veces tienen Instagram. Son como las dos principales que tienen. Y poco probable tienen página web propia, y a veces sí los encontramos en Google Maps. O sea, normalmente, como para a lo mejor también aclarar, ahorita este ejercicio hipotético, este hospedaje que estamos intentando ayudarle a entender las acciones que va a generar para poder llegar a esas fases del cliente, lo voy a dejar tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp y está en Google Maps, como a nivel de canales, y tiene correo electrónico. Que normalmente es lo que pasa, ¿no? Porque para poder tener una página de Facebook tiene que estar ligado a tu correo y tu WhatsApp, entonces vamos a asumir que tenemos estas plataformas de manera interna. Entonces, si tengo Instagram y tengo Facebook, ¿dónde tendría que estar pagando publicidad? Sí, creo que es una acción que tenemos que hacer. Porque, o en los dos también. ¿Cuál asumirían que puede ser el más viable? No, así como lo planteaste, me suena súper lógico. Ok, entonces voy a poner que, porque se puede hacer que en un presupuesto de Facebook también se comparta para Instagram. ¿Qué otra acción podríamos hacer para que pensemos que llegó a nuestro Facebook o llegó a nuestro Instagram? ¿Qué cosas necesitaríamos nosotros hacer para que cuando llegue tenga la información que necesita esa persona? Y aquí sí necesitamos pensar, o sea, no pensar solamente en tener las redes sociales actualizadas, o sea, perfecto, pero ¿con qué información? O sea, para esta fase del cliente, ¿qué información debería de él tener cuando llegue a nuestro Instagram o llegue a nuestro Facebook? ¿Qué es lo que tendría que ver? Porque de eso va a depender entonces yo qué contenido voy a crear, cómo voy a alimentar esa red social, si entiendo qué es lo que debería de ver mi cliente y en qué momento lo va a ver. Entonces, asumiendo que funcionó una publicidad pagada de Facebook y llegó a nuestra página o llegó a nuestro Instagram, ¿qué deberíamos de darle? Bueno, yo no tengo hospedaje, pero así, o sea, siendo creativo, lo primero que mostraría sería el entorno donde está el sitio de hospedaje, las actividades que se pueden hacer alrededor del sitio de hospedaje y obviamente las facilidades que brindamos dentro del sitio de hospedaje. Piensen en el cliente también, acuérdense del cliente ideal que habíamos definido, que es a quien estamos tratando de entender y a quien queremos llegarle. Pensar en cuáles eran sus intereses, sus motivaciones. Claro, por ejemplo, ahí y retomando lo que decía Ángelo, o sea, me parece bien, o sea, ya tenemos que empezar a pensar de, ok, si lo que queremos es vender el hospedaje, probablemente necesita ver el tipo de hospedaje que es, perfecto, información de las actividades, y creo que aquí también me atrevería como a agregar en esa información de las actividades, de lo que se puede hacer en el lugar, todo lo que tenga que ver como resaltar, ¿no? Como esa acción a nivel digital es resaltar todas las actividades de conservación que hay o todo el impacto positivo que se está generando en la localidad en este emprendimiento. O sea, ya estaríamos pensando en esas acciones concretas que nos van a ayudar a que cuando llegue esa persona diga, este hospedaje tiene sentido para mí, para lo que yo estoy buscando. Entonces, me parece perfecto lo que decía Ángelo y le agregaría un poquito más como aquí, por ejemplo, de conservación, ¿no? Porque sabemos que es algo que le interesa y bueno, estoy asumiendo que alrededor de este hospedaje que tenemos existen estas actividades, estas otras organizaciones o estas otras familias que están haciendo también cosas. Por ejemplo, algo que también funciona o que vemos que es importante, siempre dejar un contacto. O sea, suena como muy pequeño y muy básico, pero a veces no le damos esa facilidad de información. Entonces, si ya llegó a nuestro Instagram, vio las fotos, vio a lo mejor esas actividades que se pueden hacer, ¿qué más o sea, qué más yo tengo que agregar? Y a lo mejor es darle siempre la información de contacto, hacérsela fácil, como por ejemplo, ¿qué pasaría si ponemos luego ahí el link para nuestro WhatsApp, ¿no? Entonces, esa puede ser una acción concreta digital que vamos a tener para que siempre si alguien ve, se la hagamos fácil y le dé clic y lo lleve a nuestro WhatsApp para empezar
si se recuerdan acá arriba, en esa consulta de opciones, pues ya nos empieza a consultar a nosotros sobre los precios, sobre si tenemos tiempo, sobre las facilidades que hay en el hospedaje, lo que incluye, lo que no incluye, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí yo agregaría como esa otra acción de agregar y dejar siempre como el enlace para contactarnos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí invariablemente vamos a tener que, todas las acciones que hagamos, vamos a tener que relacionarlo a un canal. Entonces aquí ya tenemos, ya mencioné 3 canales, Facebook, Instagram y ahora WhatsApp. O si fuera nuestro punto de contacto, a lo mejor podría ser el correo. Entonces, pero ya estamos aterrizando en acciones que se van a generar en ese canal, pero ya como algo que me va a ayudar también a mí en el día de mañana cuando planifique, pues hasta las tareas que va a requerir mantener esto activo, ¿no? Poder dar este servicio de forma real a mi cliente. Y en el momento, bueno, si fuera nuestro caso que tenemos folletos, por ejemplo, otra acción podría ser ir a dejar folletos a la agencia A, B y C, ¿no? A las agencias que están en la ciudad de Panamá o a las agencias que sabemos que están especializadas en turismo rural o turismo de conservación o turismo sostenible, ¿no? O sea, como que podemos poner eso como más claro porque también ahí sabemos que son tareas también que vamos a tener que hacer y luego vamos a ver en ese plan que hagamos de si está dentro de nuestras posibilidades, porque a lo mejor no tenemos folletos o se nos acabaron y si no tenemos presupuesto no vamos a poder imprimir más y ya podemos empezar a también tomar decisiones estratégicas con lo que tenemos. Bueno, los folletos también pueden ser digitales, ¿no? Pueden ser en PDF o claro. en JPG y distribuirlo digitalmente, ¿no? No necesariamente sí tienen que ser impresos. Claro, entonces ese, por ejemplo, sería otra acción, pero lo voy a poner en la parte digital. O sea, yo no más quería como ejemplificar otras acciones que no fueran digitales, pero sí, totalmente. Puede ser dejar los enlaces, por ejemplo, a los PDFs. Ay, estoy escribiendo muy mal. Con los folletos. ¿Algo vas a comentar? No, estaba pensando en otra acción, tal vez pueda ser ir a conversar, ir a tener reuniones, por ejemplo, con agencias de viaje, con un informador turístico, con recepción de hotel, no sé, esa visita presencial o esa reunión presencial. Y también iba a decir que por ahí en esta parte de las acciones está bueno que veamos el mapa completo, ¿no? De lo que venimos haciendo, ¿sí? No enfocarnos por ahí solamente en una acción, sino leer, porque para esto sirve tener mapeado, ¿no? Como para ver cuáles son las emociones con las que se siente ese cliente, cuáles son los problemas, ¿no? Creo que de ahí van a surgir también determinadas acciones. Si vemos que un problema, inconveniente, limitantes, hay temas como la forma de pago, cómo llego al lugar, bueno, en esas acciones digitales, probablemente en la red social, podamos dejar ya bien claro, ¿no? Cuáles son las formas de pago que aceptamos, ¿no? Y cuáles no. Y cómo llegar a nuestro emprendimiento, ¿no? Dejarlo claro no sé, en el muro de alguna red social o en el folleto, si vamos a rediseñar folleto. Bueno, si ya identificamos los problemas, bueno, adelantémonos a eso y dejemos claro nuestra forma de pago, dejemos claro cómo se llega al lugar, cuánto tarda, por qué camino. Entonces, digo, esto para que siempre veamos el mapa desde arriba de una manera integral, ¿no? Que cuando tengamos que pensar en acciones, veamos también cuáles son sus emociones, cuáles son sus problemas, en qué etapa está, para ver todo de manera integral. Exacto. Y bueno, ahorita nada más estábamos haciendo como, si se dan cuenta, previo al servicio y salieron un montón de cosas. Y bueno, la verdad es que podríamos hacerlo mucho más amplio. Estoy viendo que ya estamos en los últimos minutos, entonces lo primero es, o sea, no se trata de como clavarnos demasiado y querer tener todo perfecto y pensar en todas las acciones, pero sí pensar en, como decía Rubén, en tomando en cuenta todo este análisis que hice, este mapeo que me está ayudando a entender la realidad de mi posible cliente, entonces ya va a ser un poquito más fácil hablar de esas cosas que realmente van a tener sentido que yo haga y no hacerlas por hacerlas. Creo que esa es la principal diferencia entre simplemente empecemos a crear contenido, compartamos, tengamos una web
Pero si no tenemos claro para qué lo estamos haciendo y para qué momento de nuestro cliente lo vamos a hacer, probablemente vamos a terminar con una red social muy bonita, con hermosas fotos, pero probablemente no va a convertir. Y tenemos que pensar que estamos aquí haciendo todo esto para pasar a una siguiente fase que sea darle el servicio. La única forma de yo llegar a darle el servicio a ese cliente es haciendo un excelente trabajo previo a mi servicio, y es todo ese proceso de venta, de dar información, de estar en los lugares que tengo que estar para que sea visible. Y entonces aquí es donde cobra sentido entender estas fases para que en las acciones que nosotros tomemos, que aquí solo vamos a plantear las opciones y después ya vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer realmente, pero ya va a ser todo con un sentido claro. O sea, ya tengo claro que mi cliente es alguien que quiere temas de conservación, yo me quiero posicionar como un hospedaje ecológico, por ejemplo, siempre y cuando lo sean, pero vamos a asumir que somos un hospedaje que realmente está en convivencia con el medio ambiente de una forma respetuosa, que realmente tenemos acciones internas de manejo de residuos, de desperdicio de agua, que todo está controlado. Entonces, con todo eso, defino que me quiero posicionar como un hospedaje ecológico. Perfecto. Defino que mi cliente es alguien como este profesor que me tomé el tiempo de pensar, imaginármelo y humanizarlo. Y que esa persona va a pasar por estas fases para poder encontrarme. Entonces, ya tengo mucha información que para en el momento en el que yo tenga que decir, voy a hacer un posteo de forma semanal sobre X cosa, esa X cosa va a tener una claridad de por qué voy a poner una foto de un árbol y no una foto de un animal, ¿no? Porque resulta que estamos hablando solamente de conservación especializada en los árboles nativos. Entonces, por eso definí que tiene sentido esta fotografía. Definí que mi cliente necesita toda esta información, como cómo va a llegar, en dónde se va a hospedar, cómo se va a comunicar, no sé qué. Entonces, empiezo a pensar el contenido que voy a tener con base en las necesidades que va a tener ese cliente. Entonces va a tener más sentido. Y asumiendo que logramos captar la atención de un cliente y logramos que llegue a mi lugar de contacto, que va a ser mi web o mi WhatsApp o mi Facebook o mi Instagram, cuando llegue, porque para haber llegado ahí es como ya tuvimos que haber hecho muchas cosas y ese cliente tuvo que haber pasado por muchas cosas para haber aterrizado justo en mi página web o justo con mi WhatsApp. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya lo capté, excelente. ¿Qué sigue? ¿Cómo me voy a contactar con él? ¿Qué información le voy a dar? ¿De qué forma se la voy a dar? Si yo sé que en un momento como muy tenso, que puede ser el momento del pago, y yo estoy muy consciente de que él está con esta tensión interna porque tiene que desembolsar dinero, pues a lo mejor ahí yo teniéndose en cuenta, mi manera de comunicarme va a ser mucho más, a lo mejor amable, voy a intentar seguir motivándolo a que esta es una buena decisión. O sea, le voy a dar a lo mejor información de, o sea, de verdad, el lugar está, recuerda que tienes todo esto, recuerda que todo esto lo incluye, o sea, ya le voy a ayudar a que esa decisión que está a punto de tomar o a pagar en ese momento, lo haga con más convicción. Y yo puedo ayudar en eso si entiendo que él está pasando por ese momento de fricción. Y después, bueno, ya lo logramos, excelente, pero ahí no se acaba porque él va a llegar, va a venir, va a conectar con nosotros, va a recibir un servicio, va a usar todas las instalaciones. ¿Y qué voy a hacer en ese momento? ¿Qué necesita mi cliente en ese momento? Y luego se va a ir y no queremos que se vaya y ya, ir a buscar otro cliente. Esa persona la podemos fidelizar y no precisamente tiene que ser que va a estar regresando cada año, pero la podemos fidelizar como para que nos dé una buena reseña en Google Maps, como para que califique en TripAdvisor, como para que comparta en su Instagram. O sea, en algunos lugares vemos que luego les dejan como los letreritos de comparte tu experiencia en hashtag no sé qué o en el Instagram tal. Entonces, le puedo ayudar y ya sé que estaría bueno a lo mejor agregar ese letrerito en la recepción desde que llega mi cliente, si entiendo que es alguien que está en constante conexión y que le gusta compartir, oye, pues le puedo ayudar
dándole ahí el hashtag, y ya como que hasta si se le había olvidado, él va a agarrar el teléfono y va a decir como, ah, sí, qué padre, voy a tomar mi foto y la voy a compartir con este hashtag. Entonces, puedo empezar a tomar más acciones concretas que hagan sentido. Y así nos podemos ir con miles de ideas, porque ya que se fue, aparte de esas recomendaciones que puede dar, también él me puede ayudar a hacer una forma de atraer a más gente por medio de esas recomendaciones de boca a boca que él va a hacer. O sea, y aparte también siempre tener en cuenta que nunca sabemos qué tanta amplificación podríamos tener con ese cliente. Entonces, a todos los tenemos también que tratar de la misma forma. O sea, no podemos también ahí como bueno, o sea, tal vez, pues si hace, o sea, no me importa, o nunca va a poner una reseña. Entonces, lo bueno se transmite y lo malo también. Entonces, todo lo que hagamos y la persona no le guste, hoy en día también está muy conectada como para que se vaya y diga, no me gustó nada de esto. Entonces, si también tenemos un punto de contacto posterior a la venta, ya que se haya ido y sabemos que le estamos pidiendo reseñas y esa reseña no es tan buena, pues también hay que estar ahí presentes para responder, para entender que hicimos mal y entonces siempre estar en este ciclo de mejora. Y las acciones que tomemos, si son concretas, si son claras, va a ser más fácil de evaluar si tienen sentido y si están funcionando una vez que las ponemos en acción. Porque de nada sirve hacer algo y no luego y no monitorear qué está pasando con ese algo. Oye, posté esto de esta forma, tuvo likes, tuvo respuesta, tuvo tal. Posté esto y fue súper malo y ni un like, no sé qué. Ok, ¿por qué? Y vamos así en cada parte de nuestro servicio, previo, durante y posterior a todo eso que va a pasar ese cliente, que lo va a pasar conmigo o con alguien más, pero asumiendo que lo va a pasar conmigo, yo tengo que tener claro qué voy a hacer para ayudarle en todo ese proceso, que se vaya súper contento y finalmente como lograr fidelizar a ese cliente. No sé si haya dudas, comentarios, me gustaría dar aquí más bien como un espacio de unos minutos para escuchar un poquito si les hace sentido esto que le estamos compartiendo. Si hay inquietudes con esta idea de hacer un viaje del cliente y podemos ir como también dando algunas últimas ideas y Exacto. recomendaciones. Sí, para mí lo último, así como para resaltar o subrayar, que nuestra relación con el cliente no termina cuando nos compra, no termina en ese momento, no termina ni siquiera cuando, en el caso de un alojamiento, por ejemplo, cuando termina su estadía, nos pagó y se va, ni siquiera ahí termina nuestra relación. Tenemos que intentar de que esa relación siga, ¿sí? Incluso lo que decía Karen de pedir la reseña, pedir feedback, es muy importante toda esta parte del viaje del cliente, la parte que identificamos ahí de problemas. Eso es muy útil, es recontra mil útil, porque nos da mucha información de cuáles son esos puntitos por ahí. Está bueno ustedes que lo identifiquen, que lo marquen con rojo, que lo tengan ahí bien presente, de cuáles son esos puntos débiles tal vez de nuestro servicio, de nuestro entorno. Y eso es importantísimo porque va a hacer que tengamos la claridad y la conciencia para atacarlos directamente. Y la mejor forma de tener toda esa información es pidiéndole feedback a los clientes. Eso es muy importante también que lo hagan. Más sobre todo por ahí con clientes que siempre hay que por ahí son más cercanos, que saben de conversar más, preguntarle. Y no preguntarle solamente sobre qué les pareció el servicio en ese momento de cuando estuvieron en el alojamiento, de qué tal te pareció la comida o la cama, sino también preguntarle cómo nos conociste, cuándo escuchaste de nosotros por primera vez, qué te parecieron nuestras redes sociales, qué tipo de información te dimos, qué sentiste que faltó. Todo ese tipo de información es valiosísima y por ahí no preguntamos, y si preguntamos, por ahí preguntamos solamente qué te pareció la comida o qué te pareció tal excursión, que está buenísimo, pero también preguntemos cómo nos conocieron, si les gustó nuestra página web, o qué estuvo flojo, o qué les resultó negativo de nuestra forma de contactarlos. Tal vez para nosotros no nos demoramos mucho y tal vez el cliente nos dice, y la verdad que se demoraron en contestarme, ¿no? Y eso es importantísimo porque ya vamos teniendo esos puntos. Es parecido a lo que decíamos de la identificación del cliente, es por ahí una forma que es difícil porque lleva tiempo, lleva que estés ahí conversando y pidiéndole feedback con el cliente, pero es la mejor. Y es la más fiel. Se puede enviar formularios, incluso si no son muy largos, después por ahí cuando se va el cliente, una encuesta, ¿no? Se puede diseñar una encuesta que no sea demasiado larga y cuando se va, se la mandan y por favor me la podrías contestar. Algunos van a contestar, otros no, pero ya de esa forma ustedes van a
tener información de su servicio, de qué les gustó más, de qué les gustó menos, para poder ir mejorando su servicio. Al final esto tiene que servir para eso, para que ustedes puedan ir mejorando de a poco el servicio y el feedback del cliente y entender cuál es todo ese proceso que tiene el cliente con nosotros desde antes hasta después. Es importantísimo y para eso sirve esta herramienta de viaje del cliente. Sí, totalmente. Y solo como por agregar, y aunque a lo mejor hacía un poco repetitivo esto, pero acuérdense que no todos los clientes son iguales, por eso es importante, o sea, no es lo mismo venderle a alguien que tiene una familia, a venderle a alguien que viaja en formato de aventura y que no le gusta planificar, a alguien a lo mejor que está jubilado y tiene otras preocupaciones como su seguro, que haya un hospital cerca de donde se va a hospedar. Entonces, si entendemos, si seguimos realmente haciendo ese ejercicio constante de a lo mejor ahorita estamos, todo es hipotético, ¿no? Pero partimos ya de algo que me empieza a mí a hacer como estar con las antenas prendidas de, ok, ese es mi cliente que creo que quiero tener, ¿no? Esta persona se comporta de esta forma, necesita esta información, me requiere tales cosas. Y luego empiezo a tener la experiencia y me llega alguien con ese perfil y voy a entender nuevas cosas que obviamente no voy a ser capaz de mapear o no voy a ser capaz de imaginarme antes, pero ya que estoy en acción y ya que estoy conectando con esa gente, si seguimos con esas antenas prendidas, podemos cada vez mejorar y no solamente el servicio, pero también el cómo nos comunicamos, el tipo de información que damos, cuándo la damos, hasta poder llegar a tomar decisiones como vamos a dejar de hacer esto porque no está funcionando. O podríamos empezar a hacer esto que tiene sentido porque nos lo están pidiendo. Y solo vamos a ser capaces de saberlo cuando preguntemos y que nos lo digan, ¿no? Y sí nos pasa mucho que, y es normal, o sea, como empresas siempre tenemos miles de ideas y queremos hacer muchas cosas, pero también hay que ser bien realistas con lo que tenemos. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, tenemos que priorizar nuestro presupuesto, si tenemos que priorizar las acciones que vamos a hacer para hacer un plan de trabajo, de comunicación o lo que sea, pues este tipo de cosas y este análisis nos va a ayudar a tomar mejores decisiones de, tiene más sentido, o sea, no puedo hacer estas 10 acciones en línea, pero de todas las que estoy planteando, a lo mejor estas 3 tienen sentido porque tengo los recursos y tienen sentido para este cliente. Entonces, ¿por qué no le apostamos aquí? Y entonces también eso nos permite enfocarnos más, tomar mejores decisiones y estar en constante aprendizaje, que al final no hay una receta de cómo hay que hacer esto, de cómo vamos a llegar al cliente, de cómo vamos a retenerlo, pero cada uno puede ir empezando a generar sus propias como ideas de esa mejor forma de hacer las cosas que a ustedes les funcione. Entonces, esas solamente son herramientas como para prender esas antenas y ya de cada uno está el que realmente las mantengamos activas y siempre buscando pues eso, diferenciarnos, dar mejores servicios, llegar a las personas que queremos llegar, pues que al final se vayan contentas y esto pues se vaya amplificando, ¿no? O sea, que nos conozcan, que hablen bien de nosotros, que mejoremos. Y no vi más mensajes en el chat ni nada, entonces quiero quiero pensar que no quedaron tantas dudas, pero así ya para despedirnos, en lo que yo creo que vamos a también tomar la foto final del taller. Me gustaría ver si alguien se anima. Ángelo, tú que estuviste ahí participando, Moni, ¿les hace sentido como esto que estábamos hablando? También se vale decir, no entendí Sí, nada. bueno, en realidad esto no es fácil porque o sea, no es, ustedes han hecho un excelente trabajo de resumir esto en una hora. De verdad que no me imagino haciendo esto en una hora. Yo tomé un curso de Customer Journey Map y creo que fue un mes cuando estaba en pandemia. Eh, y bueno, de verdad que ustedes han hecho un trabajo excepcional y claro que sí hace sentido, pero ahora queda la responsabilidad de nosotros porque esto es un análisis interno, ¿no? Y aquí lo bonito de esto sería cómo podríamos, porque es fácil perderse con esto. Así que lo bonito de esto sería ver cómo podríamos tener un acompañamiento, ¿verdad? Un acompañamiento para arrancar, porque esto no termina, esto es un trabajo continuo, o sea, y es
Es un trabajo repetitivo que hay que hacerlo cada cierto tiempo, ese análisis, pero sí sería muy interesante ver cómo podríamos tener un acompañamiento de alguien que lo haya hecho anteriormente y entonces que sería más fácil que simplemente, o sea, toda esa teoría que ustedes no han dado en una hora, cuando tú la agarras y después te metes en Google y pones Customer Journey Map, te va a explotar el cerebro. Entonces, sí sería bueno, ahí recalco la parte del acompañamiento, porque esto es un proceso muy, muy importante, pero, es muy fácil perderse. Totalmente, Ángelo. Y gracias por, también por esa parte que es bueno recordarlo. O sea, son herramientas, pero al final lo que decías es una responsabilidad propia y están ahí si las queremos utilizar y si no, bueno, pues no va a haber nadie atrás de nosotros, sino las tienes que utilizar. O sea, son en los momentos donde veamos que necesitamos como aclarar, tomar decisiones, empezar, pero también eso, también hay que entender en qué momentos utilizar ese tipo de herramientas. Ahorita estamos pensando vamos a crear un negocio, ok, mapeemos nuestro negocio. Queremos entender cómo está y no lo sabemos, bueno, mapeemos el negocio. Vamos a crear un nuevo servicio, bueno, ¿para quién lo vamos a crear? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Entonces, también las herramientas las vamos a ir eligiendo en los momentos en los que las vayamos necesitando, siempre preguntándonos, ok, ¿qué necesitamos o qué queremos hacer? ¿No? Del acompañamiento totalmente, o sea, esto solamente es como un disparador. Una introducción. Exacto. Como una presentación. Sí, que sabemos que a veces es como, se queda así corto, ¿no? Porque obviamente en 1 hora y media no puedes transmitir, hay muchas cosas y muchos aprendizajes que incluso hasta que no lo hagamos no lo vamos a tener. Pero al menos con que a lo mejor podamos empezar a conocer las herramientas, que al menos podamos empezar a hacer esos ejercicios internos, como dice Ángelo, que cada quien los pueda empezar a aplicar. Y, y bueno, aquí también creo que parte de lo que está muy bueno en estar aquí en red, que nos conozcan, que tengan también nuestros contactos, está APSO detrás de todo esto, es también parte de, bueno, que también sepan que no están solos y que conforme cada quien vaya avanzando, también es muy bueno que vayan compartiendo su experiencia, porque no hay nada mejor que también entender qué está pasando alrededor y qué hizo alguien que le sirvió y qué hizo alguien que no le sirvió y por qué. Y simplemente como ese acompañamiento también que hay como red, creo que es bien importante y es bueno cuando somos red, ¿no? Porque luego también cuando estamos como emprendimientos solos, a veces no tenemos ni a quién llamarle como para decirle, oye, estoy perdido aquí, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, creo que en esa parte, bueno, aquí estamos, también en todo eso que estamos haciendo es en esta idea de seguir como red, de entendernos y de conocernos. Y bueno, también saber que pues hay algunas cosas que las tenemos que hacer solos, pero no siempre tiene que ser que no tenga con quién acudir para que me apoye, ¿no? O que me dé algún consejo o me explique algo. Entonces creo que ahí sí siéntanse con esta libertad de contactarnos también, que es parte de por qué estamos aquí. Pero ahora sí que si no levantan la mano y no nos preguntan, pues también nunca vamos a saber si tienen el día de mañana nuevas dudas o lo están aplicando y se están perdiendo. Pues ahí también la invitación es, si tienen dudas, si quieren contactar con nosotros, háganlo. O sea, háganlo, tienen los contactos, estamos aquí para apoyarles. Y bueno, voy a leer también aquí los mensajitos que tenía. Si no los tienen ahí, Elisa seguramente les puede pasar nuestros correos o nuestro número de WhatsApp, también nos pueden contactar por WhatsApp, por ahí es más fácil. Sí. Y bueno, aquí Odelvis dice, lo que has mencionado no es que sea muy repetitivo, ay, qué bueno, no quiero cansarlos. Y luego también nos dice que en realidad se debe tener mucho en cuenta, Mónica dice que es un tema denso pero interesante, y Odelvis repite que, bueno, que hemos sido muy puntuales los dos, y no es solo vender, sino cómo vender.